Dios les bendiga, muy buenos días. Una de las cualidades que tenemos como iglesia es que, al igual que lo hacían nuestros hermanos en la antigüedad, buscamos que cada paso que damos tenga primero la aprobación de nuestro Señor, y usualmente lo hacemos a través de la oración. Para aquellos que nos visitan por primera ocasión en un lugar como este, orar no es otra cosa más que hablar. Pero a diferencia de hablar con un ser humano, la oración es una plática, una charla con alguien que es más importante que cualquiera de ellos. Orar es hablar directamente con aquel que nos creó. Y es por eso que en esta mañana, antes de comenzar la exposición de su palabra, la palabra de nuestro Señor, es necesario poner todo en sus manos, dando gracias porque nos ha dado un día más y, por supuesto, la oportunidad de cumplir un 6º aniversario como iglesia. Y es motivo como para regocijarnos, es motivo como para darle gracias. Suena sencillo, hermanos, pero creo que no lo es. El solo hecho de que el Señor nos haya permitido un día más de vida, un día más para arrepentirnos de nuestras faltas delante de Él, un día más, una oportunidad más. Así es que vamos a dar gracias, hermanos, para poder comenzar en esta mañana. Amado Señor, tú sostienes todo cuanto hay en esta tierra. Tu poderío, Señor, escapa fuera de cualquier entendimiento y fuera de cualquier razón. Si a ti te place, amado Dios, un ave caerá al suelo muerta, pero si tu voluntad es que no sea así, esa ave no caerá al suelo, aun cuán insignificante que sea. Del mismo modo, Señor, tú tienes dominio sobre todos y cada uno de nosotros, y en tu soberana voluntad te ha placido que lleguemos hasta el día de hoy y podamos decir juntos: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y como cada domingo, Señor, yo pido de tu misericordia, porque es tan sencillo pararse en un púlpito y traer palabras personales o palabras de vanagloria. Mas hoy yo te ruego, Señor, que aun cuando hablaremos acerca de nuestra historia como iglesia, seas tú el centro de nuestra conversación. Tu palabra y solamente tu palabra. Por eso, Señor, cuida mis pensamientos, mis labios, mi necio corazón. A través de tu Espíritu, Señor, recuérdame que soy solamente un mensajero. A similitud de un cartero, alguien que trae el mensaje que no escribió. Pero a diferencia de ese cartero, este mensaje es de vida eterna. Toma control, Señor, en esta mañana. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. El día de hoy vamos a las Escrituras, hermanos, y vamos a un libro llamado Primera Carta a Tesalonicenses. Vamos a un libro llamado Primera Carta a Tesalonicenses. Y el día de hoy estaremos revisando de una manera muy superficial, en la parte final de esta predicación, el capítulo número 4, de los versículos 13 a versículo 18. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a versículos 18. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, acerca de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios
con Jesús a los que han muerto en él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tomen sus asientos, por favor. Tengo que confesar en esta mañana que es sumamente complicado preparar una predicación para un aniversario donde tengas que traer palabras de ánimo, pero a la vez y al mismo tiempo evitar caer en uno de los errores de la cristiandad moderna más garrafales, y es evitar hablar de nosotros mismos. Por un lado, no podemos negar que no hay otra manera en la que podamos agradecer al Señor el día de hoy, porque han sido 6 años. 6 años de diferentes situaciones, pero al mismo tiempo entendemos que bajo todo ello, la soberanía de Dios se ha hecho presente a cada minuto y a cada instante. Hablar acerca de 6 años de trayectoria como iglesia es hablar de 2190 días. Aunque no lo creas, si tú eres alguno de los que aún son de los primeros congregantes de esta iglesia, hemos pasado alrededor de un promedio de 300 predicaciones a lo largo de esos 6 años. Y aún con todo ello podemos decir, como dijo Samuel, hasta aquí nos ha ayudado solamente el Señor. Decir 6 años suena sencillo. Sin embargo, Dios nos ha permitido experimentar muchas cosas bellas a lo largo de todo este tiempo. Comenzar una misión, una casa de reunión en una sala de comedor, sin congregantes, sin instrumentos, sin grupo de alabanza, y confiando solamente en la misericordia del Señor. Eso es hermoso. Valga la pena decir que aun cuando éramos 4 en el primer culto ya había tentativa de división, pero el Señor le plació mantenernos hasta el día de hoy. A lo largo de estos 6 años hemos experimentado múltiples cambios de lugares donde hemos congregado. Durante los primeros 3 años y medio específicamente fueron varios esos lugares. Cambiamos del comedor a la sala, de la sala al pasillo, del pasillo a la cochera, donde ciertamente tuvimos que abandonar ese lugar porque en las predicaciones se escuchaban los vendedores de tamales y otras tantas cosas más. ¿Qué decir del grupo de alabanza que pasó por diferentes lugares, la cochera, la sala, el comedor, hasta terminar en su recinto que fue el cuarto de lavadora y secadora, donde estuvieron tocando durante un buen tiempo? Y el Señor nos ha sostenido. Dios nos ha permitido vivir como iglesia una pandemia mundial. Mientras otros cientos de iglesias, no solamente en Querétaro, sino alrededor del mundo, continuaban cerrando día a día. Y escuchabas, esta iglesia ha cerrado, esta iglesia también. El Señor en su misericordia nos permitió que en pandemia fuéramos una iglesia que creció y creció y creció. Un tiempo de pandemia donde tuvimos que abandonar la comodidad y donde para algunos de ustedes recordarán que debido a las reglamentaciones tuvimos que tener 3 cultos de pocas personas. Terminábamos un culto, sanitizábamos,
dejábamos pasar media hora y entraban otros que ya estaban formados, entraban, había un culto, terminábamos, dejábamos pasar media hora y entraba otro grupo más, y el Señor siguió sosteniendo a nuestra amada iglesia. Durante todos estos años, y principalmente los primeros, Dios permitió que tanto mi esposa y mis hijos experimentaran dos características. Uno de ellas, el amor incondicional, y otro ciertamente la paciencia. De un día a otro que tu casa se vuelva un lugar de reunión y pierdas ciertas comodidades puede ser complicado, pero hoy, después de 6 años, quiero dar gracias a Dios por tu paciencia, por el amor que has tenido a los hermanos y por sostener junto conmigo en paciencia y amor a esta iglesia. En los últimos meses que estuvimos en esa casa, donde por cierto se tumbaron muros, donde había la tentativa de convertir la sala en iglesia, muchos cambios, pudimos experimentar cómo es que 90 personas pueden caber en un espacio tan pequeño, y en algún momento metimos gente en el tragaluz debajo de las escaleras, Arlene y Jairo con los niños allá en lo que ahora es la oficina. De hecho, alguna vez me he puesto a pensar que gran parte de esos 3 años y medio son el reflejo y la manera implícita de cómo los jueves oramos. ¿Te das cuenta que todos están en su silla? Es que nos acostumbramos que no había espacio, hermanos. 90 personas sin poderse mover, pero con un corazón enamorado de Dios y agradecidos por encontrar un lugar donde se predicara la doctrina fiel. Y hasta el día de hoy, el Señor nos ha sostenido. Durante los primeros años, éramos una iglesia de viejitos. No había niños. Pero con el tiempo, a lo largo de estos 6 años, el Señor ha permitido que vengan nuevas generaciones y que hoy tengamos pequeñitos de brazos y que durante en algún momento sean el dolor de cabeza de sus papás, pero ha sido una bendición. Del mismo modo, también el Señor ha permitido, de la misma manera que permitió la llegada de pequeños, también pudimos experimentar la hermosa partida de nuestro hermano Rodrigo Lima. Algunos de los que nos visitan hoy podrán preguntar, ¿por qué gloriosa? ¿Por qué hermosa? Más adelante hablaremos acerca de ello. Pero sabemos que aun cuando algunos de nosotros sigamos partiendo delante de la presencia del Señor, rogaremos para poder seguir expresando que el Señor nos sostiene, y tal como lo cantábamos, seguir confiando en que Él nos sostendrá. De la misma manera en que el Señor ha permitido y Él permitió que llegara mucha gente a lo largo de algunos años, de la misma manera el Señor ha permitido que muchos congregantes hayan salido de esta iglesia. Pero aún podemos decir que todo ha sido conforme a su propia voluntad, aunque tengo que reconocer en ocasiones que muchas de esas partidas han sido dolorosas, porque sería imposible negar que a cada uno de ustedes, sea como sea, les he amado con todo mi corazón. Y que si el día de hoy, hipotéticamente, el tiempo se pudiera volver atrás, daría gracias al Señor y recibiría con agrado el mismo llamado. Hemos vivido enfermedades, desempleo, división, malos entendidos, discordias, lágrimas, sufrimiento. Pero por otro lado, hemos experimentado juntos la conversión de los gentiles, bautismos, congresos, conversiones, hermanos que perseveran, nuevos matrimonios que estaban perdidos y que han sido restaurados, membresías, crecimiento espiritual,
madurez en el Evangelio, muchos proyectos de estudio y literatura, y pudiéramos continuar durante toda la mañana glorificando al Señor, porque hasta aquí es Él quien nos ha sostenido. Así podemos concluir en esta primera parte introductoria que de la misma manera que el Señor ha permitido momentos de gozo, también soberanamente nos ha permitido experimentar momentos de tristeza, y todo, hermano, todo ha sido bueno y todo nos ha sido para bien porque le amamos. Todo ha sido lícito porque proviene de la mano del Señor. ¿Acaso solamente daremos gracias a Dios por lo bueno y por lo malo no? No, hermanos. En todo momento sea nuestro Señor glorificado. Si hasta este momento he dicho que hemos experimentado por misericordia de Dios tanto gozo como tristeza, ¿dónde está el problema? El problema se vuelve problema cuando la tristeza se vuelve en una constante de la vida de un creyente. El problema se vuelve cuando la tristeza es una constante en la vida de un creyente, y esto fatídicamente a causa de haber olvidado e ignorado las promesas y las verdades de su Señor. Esto es justamente lo que nos narra el texto que hemos tomado como texto base. Esto era justamente lo que estaba sucediendo con los creyentes en Tesalónica, y el motivo, uno de los grandes motivos por los cuales está escribiendo Pablo para cada uno de ellos. A primera vista, y aquí es donde quiero que no perdamos el objetivo del día de hoy, a primera vista pudiéramos pensar que Pablo está dando una cátedra de escatología bíblica a los cristianos de Tesalónica, y no es así. La principal intención de Pablo al escribir este segmento de 1 Tesalonicenses 4 es, a través de verdades bíblicas, brindar ánimo y esperanza a sus hermanos en Cristo en medio de un contexto de persecución y un contexto de angustia. Para poder entrar en el desarrollo del tema central, hermanos, me gustaría traer un poco de contexto y que cada uno de nosotros comprendamos qué es primeramente lo que estaban viviendo aquellos creyentes como tú y como yo, pero en un periodo temporal diferente y en situaciones totalmente adversas. Pero cuando vayamos avanzando te darás cuenta que las situaciones son muy similares y que no han cambiado, y que mientras más pase el tiempo y hasta la venida de nuestro Señor, las situaciones serán prácticamente idénticas, con creyentes que tal vez tienen nuevos peinados o nuevas vestimentas, pero que lo que está escrito ha sido una realidad y será una realidad a lo largo de los tiempos. Específicamente, el escritor de esta carta es el apóstol Pablo, y está escribiendo a los creyentes de una región griega bajo dominio romano, la cual se llamaba Tesalónica. Tentativamente está escribiendo alrededor de los años 49 y 51 después de Cristo, y no lo está haciendo desde esa población de Tesalónica. Los expertos y los teólogos nos dan entendimiento de que Pablo escribió este documento desde otra región llamada Corinto a lo largo de su segundo viaje misionero, y esto porque nos lo narra el libro de Hechos capítulo 18. Tanto Pablo como Timoteo y Silas comienzan este documento y habían ellos predicado previamente en ese lugar. Tiempo atrás ellos habían estado en Tesalónica, ellos habían ingresado a una sinagoga y estando predicando, dicen las Escrituras en Hechos de los Apóstoles, que muchos de los que no creían comenzaron a creer en el Señor Jesucristo. Sin embargo, también las Escrituras nos narran que, como en la vida de cualquier creyente y de cualquier hombre o mujer que cumple el mandato de predicar el Evangelio, surgieron dentro de los escuchantes algunos adversarios que empezaron a convencer a otros para mentir contra ellos y lanzar la autoridad de Tesalónica para que los encarcelaran. Motivo por el cual
tanto Pablo, Silas y Timoteo tienen que salir de esa ciudad. Mas ellos mantienen la preocupación de qué es lo que habrá pasado con aquellos hermanos a los cuales llevamos el evangelio y probablemente hemos dejado sin un cuidado o un marcaje personal. En esta preocupación, el apóstol Pablo manda a su siervo Timoteo para que de una manera cuidadosa vaya a la tierra de Tesalónica y pueda traer un informe de qué es lo que ha pasado a lo largo de ese tiempo. Cuando Timoteo se reencuentra nuevamente con Pablo, trae muy buenas noticias en Corinto. Y le informa que la iglesia estaba muy bien en general, que los hermanos habían crecido y eran ejemplo en amor, en fe y en compromiso para con el evangelio. De hecho, podemos ver algunas expresiones de Pablo a lo largo de esta misma carta de Primera Tesalonicenses, en la que posteriormente nos reflejará qué es lo que estaba sucediendo. No necesitas ir allá, pero quisiera dar algunos textos. Ahí mismo en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3, nos narra qué es lo que estaba sucediendo con estos hermanos. En Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3 dice lo siguiente: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Lo que está haciendo Pablo es reconocer que estos hermanos se han mantenido, han sido constantes, su amor en el Señor ha crecido y su muestra de fe es digna de ser reconocida. En ese mismo segmento, más abajo en el versículo 6, continúa diciendo: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de comodidades. No, hermano, escucha bien. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo recibieron la palabra? ¿A regañadientes? No, continúa diciendo, con gozo del Espíritu Santo, siendo ejemplo para otras iglesias. Es aquí donde yo me pregunto, ¿qué opinión tendría alguien acerca de nosotros valorándolo de una manera neutra? Y eso nos deja pensando hacia dónde tenemos que caminar. Ahí mismo en Primera Tesalonicenses, pero ahora el capítulo 2, Pablo escribe lo siguiente: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, como aquellas que están en Judea. ¿Qué era lo que estaban imitando? Continúa diciendo: pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Es aquí donde quiero hacer un paréntesis. Porque probablemente si tú eres invitado el día de hoy y te dijeron, vamos a una iglesia cristiana, ahí todo es bien padre, seguir a Cristo te va a traer fortuna, enriquecimiento, bonanza, salud, tu esposa va a regresar. Temo decirte que no es así. Temo decirte que al menos el centro del evangelio y lo que Jesucristo predicó, y lo que Juan el Bautista predicó, y lo que Pablo predicó, y lo que Pedro predicó, y lo que Esteban predicó, y lo que cada uno de los siervos fieles han predicado a lo largo de la historia, jamás ha sido bienaventuranza económica, jamás han asegurado que la enfermedad no pasará por tu cuerpo, sino por el contrario. Pablo específicamente dejaría claridad que sería necesario que a través de muchas tribulaciones pasásemos para poder entrar en el reino de los cielos.
Es en este sentido que si la carta se escribe entre el año 49 y 51, no se está hablando de la persecución de los primeros creyentes. Históricamente, la primera persecución que implicó muertes, castigos y señalamientos en contra de los cristianos surge alrededor del año 63 o 64 después de Cristo. Aún no había llegado ese tiempo. Nerón, el emperador romano, no había comenzado esa persecución aún. Si no había comenzado la persecución para los primeros creyentes, entonces, ¿qué tipo de tribulaciones, qué tipo de situaciones estresantes estaban viviendo estos primeros creyentes de Tesalónica? Nosotros recordamos que los primeros creyentes, siendo judíos y habiendo surgido en Judea, tuvieron que tomar decisiones drásticas. Comenzar a seguir a Cristo fue o se tradujo en el hecho de abandonar la tradición judía de más de 1500 años que experimentaron y transmitieron de generación sus antecesores, y de un momento a otro consagrar sus vidas delante de Jesucristo y expresarlo como su Señor y como su Rey, como el dueño de sus vidas. ¿Te puedes imaginar cuál sería la reacción de un padre de familia, el cual su hijo le dice: ahora ya no seré circuncidado, ahora ya no practicaré más el Shema, ahora ya no estaré involucrado en las prácticas que desde tu punto de vista y del punto de vista de nuestra nación son salvíficas, porque ahora mi vida le pertenece a Cristo? Pues quiero pensar que alejarse de esa tradición de más de 1500 años y tan ortodoxa, a muchos de ellos les costó el que les hayan catalogado como locos. Estoy totalmente seguro que muchas de las familias habrán dicho algo que es tan recurrente en la vida de un verdadero creyente: prefiero que estés muerto antes de escuchar que eres seguidor de Cristo. Si esto fue lo que pasó con los judíos, a manos de los propios judíos, y no solamente eso, quisiera leer un texto para que puedas comprender qué es lo que sucedía con alguien que proclamaba a Jesucristo. Hoy decir soy cristiano, de verdad, hermanos, a veces es una tontería. Levantar tu mano en un culto y decir soy creyente, eso es lo más simple que puede haber. Pero quiero narrarte qué era lo que sucedía con alguien que proclamaba a Jesucristo como su Señor delante de toda una nación. Y para esto quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo número 7. Libro de los Hechos, capítulo número 7, versículo 54 en adelante. Para muchos de ustedes esta historia es muy conocida. La historia del primer mártir de la iglesia cristiana, un hombre seguidor de Cristo llamado Esteban. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 54. Y solamente como introducción a este texto pequeñito, ¿qué era lo que estaba sucediendo? La historia nos narra desde el capítulo número 6 que tomaron preso a Esteban porque lo estaban acusando de sedición. Y cuando es llevado a las autoridades, lejos de retractarse, lo que hace Esteban es comenzar a predicar el evangelio del arrepentimiento en Cristo Jesús. En la parte final y antes de este texto se nos narra cómo les dice: ese Jesucristo, Hijo de Dios, al cual ustedes han asesinado. Bueno, que te digan asesino enfrente de todos, creo que no es muy agradable, pero era la realidad. ¿Cuál fue la reacción de sus propios compañeros? Quiero pensar que en ese grupo había familiares de él, amigos, personas que habían convivido desde la niñez. Veamos cuál es la reacción. Hechos de los Apóstoles 7:54 nos narra lo siguiente: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban,
lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Podremos pensar por un momento que esto quedó en el pasado. En algún momento, pensando en el final de los tiempos y yendo a las Escrituras, diremos: ojalá y no nos toque llegar a la gran tribulación, porque entonces no vamos a... No, hermano, la gran tribulación comenzó desde el primer siglo, cuando los verdaderos creyentes que enarbolaban con valentía el nombre de Jesucristo podrían morir comidos por leones o colgados en un madero, y aún así ratificar su compromiso con el Señor. Hoy en día seguimos teniendo noticias de mártires que a causa del evangelio mueren en naciones como China, como Egipto, como India, lugares donde profesar a Cristo se traduce en que te tomarán de los brazos hacia atrás y con un madero grueso te tumbarán los dientes para que te calles. Jesucristo dejaría claridad que seguirlo no es una historia de miel sobre hojuelas, que hay implicaciones por el simple y sencillo hecho de que muchos de nosotros habremos roto lo que se nos había enseñado por décadas y décadas y décadas, aun cuando fueran mentiras creíbles, y a partir de ese momento vendría una historia similar. Probablemente no apedreados, pero entonces veríamos que hay un cumplimiento en cuanto a las Escrituras. Durante su ministerio terrenal, Jesucristo dejaría claridad en el libro de Mateo, capítulo número 10, diferentes segmentos escriturales que anímicamente y humanamente no son tan alentadores, pero que si realmente estamos comprometidos con el Señor, tendremos que llevar esas marcas sobre nuestro cuerpo. Jesucristo diría en Mateo capítulo 10, versículo 16, a sus seguidores, a sus primeros discípulos: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo es que envías a una oveja y la pones en medio de lobos? ¿Acaso la van a acariciar y la van a cuidar? No, hermano, la tentativa es que lo van a destrozar en la primera ocasión. Pues un seguidor de Cristo debe de tener en mente que si existe la posibilidad, deberá de estar sometido a la misma tendencia que lo han hecho los seguidores de Cristo. Dejaría también claro en ese mismo capítulo, pero ahora en el versículo 21, que seguir a Jesucristo se traduciría en el hecho de que el hermano entregaría a la muerte a su propio hermano, y de que el padre entregaría a su propio hijo, y que los hijos se levantarían contra los padres y los harían morir, y que serían aborrecidos de todos. ¿Cuál es la causa? Ahí lo dice, dijo Jesucristo: por causa de mi nombre. Mientras en cientos de iglesias en esta mañana siguen hablando acerca del evangelio de la prosperidad y todo va a ir bien, mi chiqui baby, no es así. Jesucristo dejó claridad. Mateo capítulo 10, versículo 34: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Y qué decir del versículo 35? Porque he venido para poner en disensión, es decir, en disputa, en falta de acuerdo, al hombre con su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Quiénes serán los enemigos
escrito está, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Hay dos cuestiones de manera muy breve. En esta mañana yo te quiero decir que si a causa del evangelio, no a causa de otra cosa, no, a causa del evangelio y no a causa de otra cosa. Si a causa del evangelio, hermano, estás pasando por burla, porque te minimizan, porque te hacen a un lado, porque te han desheredado, hermano, vas por buen camino. La palabra del Señor se está cumpliendo en tu vida. Mas también tengo que dejar claridad para aquellos que siguen cómodos en un evangelio totalmente laxo, tibio, frío, y que hoy por hoy lo mismo pueden juntarse por el borracho de la esquina que con la prostituta de la zona centro y no tener ninguna dificultad. Cuidado, porque probablemente pensando que eres creyente, en verdad no lo eres. No hay marcas en tu vida. Si el evangelio que predicas no incomoda alrededor tuyo y ha traído las marcas del evangelio, es tiempo de que vayas a arrepentimiento y evalúes tu vida. Si estas características son las que Jesucristo dejó claridad que vendrían a formar parte de la vida de un creyente, si esto fue lo que experimentaron los hermanos de Judea, donde Esteban fue apedreado a causa del evangelio y muerto, lo que están pasando los hermanos ahora en Tesalónica es justamente lo que pasaron los hermanos en Judea. Hay una alta probabilidad de que estos estaban llevando las cosas muy bien al grado que Pablo les está reconociendo la fortaleza de su fe, el ejemplo, que están causando espiritualidad hacia otros creyentes, pero que sin embargo no todo está bien. Están pasando por esas mismas marcas. Y créeme que eso trae tribulación. Créeme que eso trae lágrimas. Créeme que en alguna ocasión eso trae tristeza a nuestras vidas, aunque es pasajero. Pero esto no era el impedimento para que ellos estuvieran cayendo en tristeza. Ese no era el motivo. Pablo está dejando claro que aún a pesar de la tribulación, aún a pesar de las burlas, aún a pesar de ser desheredados, aún a pesar de ser la burla de toda esa nación, a causa de seguir a Cristo, ese no era el motivo de su tristeza. El ministerio terrenal de Jesucristo termina alrededor de los 33, 35 años calendario dentro de nuestro régimen, el cual llevamos actualmente. Y si la carta se está escribiendo en el año 49, han pasado alrededor de 10 años, 15. Y ten en mente esto, contextualmente cuando Jesús parte, las escrituras en el libro de Mateo nos narran cómo es que los discípulos se quedaron viendo al cielo, porque Él prometió que regresaría. Una vez más y para siempre, Él prometió que regresaría. En el pensamiento de los primeros discípulos dijeron, pues nada más sube y baja. No fue así. Las escrituras nos narran cómo es que se aparecen unos ángeles y les dicen, hermanos galileos, de la misma manera que se ha ido, así mismo regresará. Pero no dio un tiempo, no dio una fecha, no dijo si multiplica 70 semanas y le restas y le añades y piensas un número. No, hermanos. Más adelante en el mismo libro de Tesalónica dejaría claridad el día y la hora. Nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Nadie. Pero como seres humanos hacemos expectativas, y lo que tenía en tristeza sumida a estos tesalónicos es que Jesucristo dijo que regresaría nuevamente y habían pasado ya 10, 15 años y no había regresado. El problema es que uno, Jesucristo no ha regresado, y número dos, aquellos que también creyeron junto con nosotros ya han empezado a morir. Jesucristo no ha regresado y ellos ya murieron y murieron con la esperanza en Cristo. ¿Acaso se perderán ya ahora de su regreso? ¿Acaso ahora ellos no serán partícipes de la bienaventuranza de convivir con Él por la eternidad?
¿Acaso a ellos no los recibirá diciendo, buen siervo y fiel? En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Bueno, los tesalónicos probablemente a causa de que Pablo salió prontamente y abruptamente de esa nación, hay una alta probabilidad que no concluyeran todo su discipulado o enseñanza. Había quedado endeble este tema. Eso es lo que sucede con un gentil. Eso es lo que sucede cuando un ser humano no tiene la convicción de qué sucederá contigo una vez que mueras. Algo tenemos que dejar claro en esta mañana. No hay seguridad de que tus hijos tengan una carrera académica. No hay seguridad de que tengas un matrimonio y mucho menos un matrimonio feliz al final de tus días. No hay seguridad. No hay seguridad de que vayas a tener propiedades o una fortuna o buena salud. Pero lo que sí puedo asegurar de cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, es que un día vamos a morir. Un día vamos a morir. Y es el único tema en el cual no podemos revirar. Puede ser hoy mismo. Puede ser esta noche, puede ser en cualquier momento. La pregunta es, ¿realmente tienes convicción de qué es lo que sucederá cuando tú cierres tus ojos? ¿Qué es lo que sucederá con tu vida? ¿Seremos acaso solamente como esos animales que cumplen la función de ser mascota y simplemente ya no se sabe de ellas, ni hay más adelante acerca de ellos? Es precisamente Pablo que escribe este segmento escritural. Ellos estaban en angustia, ellos estaban en zozobra, ellos estaban con esa inquietud de qué es lo que pasará más adelante. Es por eso que comienza a escribir en medio de este estado de aflicción y desesperanza. Y es aquí donde tomamos nuestro primer versículo, el versículo 13 del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, donde Pablo dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bajo el entendido de que el fundamento escritural está escrito al menos en 3 idiomas y esencialmente en 2. Antiguo Testamento mayoritariamente hebreo y Nuevo Testamento en griego. En el Antiguo Testamento encontramos una palabra que se utilizaba y la cual se traduce como dormir. Abraham durmió. Y en el Nuevo Testamento, Esteban murió. Son 2 palabras diferentes, no es exactamente la misma. Se refiere a que pasaron de esta vida a otro lugar. No nos está hablando de un estado inanímico donde sin conciencia esperas el día del retorno del juicio. No es así. Etimológicamente significan lo mismo, al menos bíblicamente, dormir y morir. Lo que está diciendo es que Pablo es que no quiere que los tesalónicos ignoren algo acerca de los que ya han muerto. Y lo primero que está dejando claro es que si ellos comprenden esto y lo apropian en su corazón, entonces, hermanos, no habrá motivo, al menos para poder tener tristeza en relación a la partida de una persona cuando es creyente. Como punto de partida tenemos que dejar claridad que bíblicamente, no porque yo lo digo, no porque yo lo creo, no, sino que bíblicamente solamente hay 2 estados naturales para un ser humano. Y tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Marcos deja claridad a través de la ordenanza, la gran ordenanza o el gran mandato de Jesucristo. Por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura.
para que el que creyere y fuere bautizado sea salvo. Mas el que no creyere, este sea condenado. Hermanos, solamente hay dos naturalezas al final de los días de cualquier persona. O depositaste tu confianza en total fe y se tradujo en obras durante tu caminar en la tierra sobre el objeto central que es Cristo, o simplemente viviste y amaste a Dios a tu manera, cumpliendo tus deseos, tus anhelos y tus carnalidades. Y por cuanto eres un perfil totalmente diferente, por sus frutos les vamos a conocer. Pero lo que está diciendo Pablo, como un sentido de ánimo para los creyentes, no solamente del tiempo de Tesalónica, sino para aún nosotros, hermanos, es que aún en medio de la tribulación, aún en medio de la angustia, aún en medio del vituperio, aún en medio de la carencia, aún en medio de la exageración y la burla, aún en medio de que te deshereden, no puedes caer en tristeza como lo hacen los demás, porque hay una verdad bíblica. Aun cuando tu cuerpo al final de tus días esté totalmente lleno de enfermedad, podrido de enfermedad, aun cuando tu vida esté al final de tus días totalmente sin un centavo, sin un pedazo de pan que llevarte a la boca, aun cuando al final de tus días todos te hayan abandonado y te hayas mantenido fiel a tu Señor, la esperanza tiene que ser esta: aunque mi padre y mi madre me dejaren, aún con eso el Señor me levantará. Lo que está haciendo Pablo es no quitarles todas aquellas cosas que le están entristeciendo. Lo que está dejando claridad es que no tiene una razón de ser la preocupación por esas cuestiones que son terrenales. Hermano, tus grandes zapatos Gucci, tu playera Versace, se quedarán en esta tierra y se pudrirán como se pudre la tierra. Pero al final de tus días, lo más valioso que es tu alma, si has ganado todo, qué miserable de ti si tu alma es perdida. En este sentido, el hecho de que los tesalónicos no tuvieran un conocimiento detallado de qué es lo que sucedería con aquellos que iban muriendo como creyentes, pues los llevaba a afrontar y a reaccionar la muerte como lo hace cualquier gentil. ¿Sabes cómo te das cuenta que un gentil ha muerto? Escuchas tristeza, escuchas cómo se desgarran, escuchas cómo es que no hay esperanza, no hay una noción, hay una incertidumbre, hay una probabilidad 50-50 de que hay una probabilidad de que el Señor extienda misericordia. Hermano, pero cuando tienes la total seguridad, la certeza y la convicción de que un hermano en Cristo, no es que no sea triste, hermano, pero hablando específicamente de nuestro hermano Rodrigo que partió, ciertamente dolió. De verdad, en su momento dolió. Pero después de nuestro duelo fue un agradecimiento constante de ver a un joven tan a corta edad comprometido con el Señor y cómo el Señor le permite conocer la doctrina bíblica. Cuando Él parte de esta tierra, parte con la total seguridad y la total convicción de a dónde despertarían sus ojos, a dónde abriría sus ojos con su Señor. ¿Sabes qué esperamos nosotros? Que en el momento al que el Señor le plazca venir por mi vida, que lo haga, porque sé que será mucho mejor a donde me llevará que seguir en esta tierra. Los tesalónicos no lo habían comprendido aún. No tenían esa seguridad cimentada en el concepto de la fe, no había certeza de lo que se espera, no había una total convicción de lo que se ve. Y estoy totalmente seguro que aún en estas sillas de los congregantes recurrentes, aún habemos algunos que seguimos dudando acerca de esta convicción. Hermano, pídele al Señor que quebrante tu corazón, porque aún la incredulidad es pecado.
Solo los incrédulos terminarán en el infierno. En este sentido, los hermanos a lo largo de toda la historia han tenido la certeza y la convicción de que Cristo resucitó trayendo a Él los que han muerto, que Él prometió vida eterna y eso es lo que obtendremos. Yo me preocuparía si tú me prometes algo, hermano, porque un día dices una cosa, un día dices otra, un día me dices, cuánto lo admiro, y al otro día hablas de mí, pero hermano, cuando la promesa proviene del Señor, no hay a dónde hacerse. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Por qué razón? Porque Dios, a diferencia de todos ustedes, incluyéndome a mí, Dios no miente. Y si Él dijo que su Hijo regresaría para llevar a los suyos y para impartir justicia a los necios, es porque así sucederá. Es por eso que Pablo continúa diciendo en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Subraya esta parte porque es importante. A lo largo de las cartas paulinas, Pablo escribirá algunas recomendaciones, algunas advertencias, pero aquí está dejando claro que esto proviene de Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No te angusties, ¿qué es lo que sucederá? Bueno, continúa diciendo Pablo, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no estaremos primero, no tomaremos ventaja de los que ya murieron. La barajeamos un poco más despacio. Pablo lo que está haciendo es dejar claridad. Inicialmente es que este argumento no es un argumento de hombre, es un argumento que proviene de Dios. Él no lo inventó, no lo recibió de algún maestro, no. Estas palabras fueron exhaladas por el propio Dios y reveladas por el mismo Dios. Esto es lo que sucederá, hermano, cuando regrese Cristo. Pablo no está diciendo que Él será inmortal y permanecerá hasta la segunda venida de Cristo. Lo que está diciendo es, los que habremos quedado, si es que todavía estoy, no precederemos, no seremos primero que los que ya partieron. Si tú eres creyente, hermano, aquí es donde comienza la historia más hermosa. Tú olvídate de que si ya me tardé 15, ya estoy bien. No, hermano, tú preocúpate. Aquí viene lo más importante y no pretendo entrar a detalles porque lo importante no es si te agarra en el aire, si te arrebata o no te arrebata, si baja o no baja, si es la segunda y media. No, hermano, aquí lo importante es que esta historia tan hermosa nos narra lo que viviremos tú y yo, sea que hayamos muerto o sea que aún estemos en esta tierra. Dice el versículo 16, que en aquel día el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hago un paréntesis. Doctrinalmente, algunos dicen que esto será secreto. Entonces esa trompeta tendrá que estar muda. O esa voz tendrá que ser de un mudo. No, hermanos. Tal cual como todo ojo vio su partida, todos, creyentes y no creyentes, ateos, agnósticos, sabios, entendidos, necios y gentiles, todos se darán cuenta del regreso triunfal de Jesucristo, porque con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Jesucristo descenderá del cielo. Estoy seguro que en ese día el número de ateos cambiará. No porque habrá más, sino porque habrá menos. Porque se darán cuenta que en verdad hay un Dios. Continúa narrando que en aquel día los muertos en Cristo resucitarán primero. En otro texto bíblico nos dice que el mar devolverá a sus muertos. En Apocalipsis nos dice que desde los más pequeños hasta los más grandes estarán delante del trono para el día del juicio. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él.
Dejé claridad que no voy a entrar en detalles de que si sube o no sube, que si la Jerusalén desciende de los cielos y esta va a ser la nueva Jerusalén. No quiero entrar en detalles, hermano, pero sí quisiera tocar dos puntos que son importantes. Primero de ellos, cuando encontramos la palabra arrebatados, no nos está hablando de un secuestro. No nos está hablando de un rapto. La palabra rapto no existe en el fundamento bíblico. Pero la palabra que sí encontramos es la palabra griega arpazó. Y esta es la palabra que se utiliza para este segmento escritural donde se nos dice en el original en griego que seremos arpazó, que seremos arrebatados. Es lo que se traduce al español como arrebatados. El sentido real de la palabra arpazó se traduce como tomar súbitamente. Es decir, eso va a suceder así, hermano. Nada de que en el último momento me arrepiento y no, eso va a suceder así. ¿Quieres tiempo de arrepentimiento? Comienza desde ahora. No esperes hasta el último suspiro de tu vida. Pasó súbitamente. Y que si vamos a subir o a bajar en el aire, la palabra griega apántesis es una palabra que era muy usual en aquel entonces. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Apántesis. ¿Por qué es una palabra tan usual? Porque en el tiempo de Jesucristo era muy usual que cuando llegara alguna persona importante a la ciudad, no llegaba directamente a la ciudad, sino que todos los súbditos en alegoría y en gozo salían a recibirlo a la ciudad, fuera de la ciudad, a lo largo del camino, para entonces que él no entrara solo, sino que todos entraran junto con él. Esta es la misma palabra que se utiliza en el segmento escritural que conocemos como el Domingo de Ramos. Culturalmente lo conocemos así. La palabra apántesis, que solía emplearse cuando los habitantes de la ciudad recibían a un dignatario importante con júbilo, con celebración, para posteriormente acompañarlo a su ingreso a la ciudad. Lo que hicieron con Jesucristo cuando fue famoso, no salieron con ramos fuera de la ciudad a recibirlo. Hosana, hosana a Cristo, gloria al Señor. Contextualmente lo que nos está diciendo, lejos de lo que podamos inventar o argumentar, es que en aquel día los muertos en Cristo van a resucitar. Sus cuerpos se levantarán incorruptibles. Y si nosotros hemos quedado junto con ellos, saldremos hacia el camino a recibir a nuestro Señor, para nunca más separarnos. Es por eso que Pablo va concluyendo y diciendo en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo puedo alentarme con estas palabras? Porque en el momento de tribulación, cualquiera que éste sea, debemos evitar la misma actitud que el tesalónico, por ignorancia o por olvido, dejar a un lado la palabra fiel del Señor y centrarnos en nuestra propia mediocridad y tristeza terrenal. Porque cuando venga el tiempo en que las marcas de Cristo empiecen a aparecer en tu espalda a manera de lo que ha sido predicho por el mismo Cristo, a razón de seguirle, entonces tus hermanos en Cristo deberán alentarte a través de estas palabras, porque mientras nosotros vemos solamente de aquí a lo horizontal, la palabra del Señor nos insta a que nuestro camino no termine en esta tierra. Nuestra visión es vertical y culmina en el reino de los cielos. Lejos de traer palabras de aliento en las cuales pudiera decirte en este sexto aniversario que todas las cosas van a ir bien, que como iglesia nunca más volveremos a pasar por tribulaciones ni por situaciones adversas entre hermanos. No, hermano. Lo que te puedo decir es que han valido la pena estos 6 años el llevar las marcas del Maestro. Y que bien valdrá la pena
si vuelven a suceder cuestiones similares durante los próximos 6. Porque mis anteojos en algún momento por misericordia fueron cambiados. Y no te puedo negar que en ocasiones quieren regresar. Esos anteojos con una visión solamente terrenal, en donde veo lo que está sucediendo aquí alrededor y me angustio. Pero el Señor por misericordia ha cambiado esos anteojos. Y la invitación en esta mañana es a que hagas lo mismo. El cielo y la tierra van a pasar. Que si están haciendo, que están, hermano, cielo y tierra van a pasar. Pero un día, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, nuestro Señor descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después, los que hayamos quedado seremos tomados junto con ellos para recibir a nuestro Señor y nunca más separarnos de Él. Cuando venga el periodo de tribulación y angustia, recuerda la palabra y aliéntate con la palabra. Cuando vengan las dificultades, la tristeza, la angustia, la desolación, cuando la enfermedad y el desahucio esté tocando a la puerta, recuerda las palabras de tu Señor. Porque los momentos de tristeza no han acabado, pero vivimos bajo una esperanza grande. Un día el Señor regresará por mí. Un día el Señor regresará por mí. Y aquellas angustias, dicen las Escrituras, parecerán como pasajeras e insignificantes. Así es que hoy, siendo nuestro 6º aniversario, hermano, si están acabando tus fuerzas, te digo, aguanta un poco más. El Señor regresa por su iglesia. Si estás cansado y tu almohada en las noches está llena de lágrimas, te digo a ti, hermano, aguanta un poco más. Si las burlas a causa del evangelio y la desesperación, si todo el mundo te ha hecho a un lado a causa de tu maestro, en este 6º aniversario te digo solamente, aguanta un poco más. Porque el Señor viene por su iglesia. Y no tarda más. Pero también quiero concluir hablando con todo respeto para aquellos que nos visitan hoy. Porque considero que en esta tierra no hay casualidad. Hay propósitos de Dios. Y quiero ponerme en primera persona. Porque también algún día alguien me invitó a una iglesia. Y ese día en mi soberbia y en mis adentros me burlaba de todos esos pequeños energúmenos que estaban sentados en las sillas. Y aunque no lo creas, dentro de mí estaba blasfemando. ¿Por qué estoy aquí? ¡Qué ridículo! Con el tiempo me di cuenta que fue lo que mejor me ha pasado en la vida. Porque el Señor extendió misericordia. Y hoy vivo con una esperanza. Si hoy muero, sé a dónde va, sé a dónde voy. Si hoy tienes un pensamiento de incertidumbre, acabando este culto, clama al Señor. Clama delante de Cristo. Si ya estás cansado de esa vida que no tiene sentido y donde no le encuentras una razón de ser y todas las mañanas es esta sociedad misma, clama en este día al Señor y clama por misericordia. Señor, si en verdad existes, extiende misericordia para mí. ¿No te has preguntado por qué tus familiares soportan la burla? ¿Por qué están aquí de manera constante aun cuando han sido relegados? Porque viven una esperanza vida y la viven con certeza. Si quieres de eso que ellos están viviendo, hoy es día para clamar al Señor y decirle, si en verdad eres real, hazme sentir eso mismo. Que la gracia, que la paz,
Y que la misericordia de nuestro Señor en este 6º aniversario, hermanos, esté con cada uno de nosotros hasta el día que Él nos llame a su presencia o hasta que Él vuelva. Gracia y paz.